Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar aprendiendo acerca de las crisis comunicacionales y el manejo de tales crisis. Ojalá que nunca tengan que utilizar esta información en sus organizaciones, pero es importante que conozcan los planes de acción, cómo se trabaja un manejo de crisis, el trabajo que hay atrás y la importancia de socializar siempre esta información. Vamos a comenzar entonces la elaboración de un mensaje en una crisis comunicacional. La elaboración del mensaje es el objetivo principal de esto, que es, estamos ante una situación de crisis y tenemos que elaborar un mensaje para ir en respuesta a esta situación, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo que tiene esta elaboración del mensaje al momento de enfrentarnos a una crisis es que la gente, la contraparte que se ve afectada, pueda cambiar su conducta a través de los mensajes que nosotros vayamos entregándole, ¿ya? Para esto es fundamental, de verdad que es fundamental conocer a la audiencia. La audiencia tiene características culturales, características sociales, características económicas y además todo esto se da en un contexto determinado. Por lo tanto, conocer cada uno de estos factores es fundamental al momento de elaborar un mensaje en un plan de crisis. Hay un problema por lo general en el momento de elaborar el mensaje, que es que falta una perspectiva completa del problema que se está suscitando. Nosotros como protagonistas de la crisis, digamos, vamos a manejar un aspecto de aquella crisis, pero no vamos a manejar toda la información que hay al respecto. Por lo tanto, lo principal es comenzar a informarse acerca de lo que dicen los medios de comunicación respecto de este problema, lo que se dice en redes sociales, lo que se comenta a lo mejor al interior de ciertos grupos objetivos relacionados con la institución o con el organismo. Es importante no perder la perspectiva, que no solamente es nuestra parte, sino que hay una contraparte que también está involucrada en esto, ¿ya? Entonces, para conocer a la audiencia tenemos que diseñar un nivel de información manejar un nivel de información bastante importante, conocer a nuestra audiencia y diseñar los mensajes en función de distintas características, en función de lo que ya se sabe, en función de lo que quiere conocer la población, ¿ya? De lo que se va, digamos, de lo que requiere esa contraparte conocer por la crisis y qué es lo que la organización quiere que se sepa, porque finalmente no podemos dar toda la información, tenemos ciertos límites y tenemos que saber hasta dónde nuestra organización quiere informar. Eso es fundamental, que la persona que está encargada de la elaboración de este mensaje de crisis tenga comunicación directa con los altos mandos, con los directivos de las organizaciones, con la línea ejecutiva y directiva, para que se entregue súper claro hasta dónde vamos a poder informar, ¿ya? Entonces, al momento de elaborar un mensaje, nosotros hacemos una interpretación de lo que está ocurriendo y además vamos a detectar cuáles son los principales riesgos que existen, ¿ya? Vamos a anotar aquí para que ustedes vayan viendo hacer una lista de los principales riesgos que existen al momento de elaborar un mensaje comunicacional en una situación de crisis. Por ejemplo, la percepción de la persona, el sujeto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la crisis acá, ¿no es cierto? Aquí está nuestra situación de crisis. ¿Quiénes son los principales afectados? Algunos de los principales afectados, porque nosotros no sabemos hasta dónde puede abarcar la contraparte que nosotros tengamos. Es la contraparte. La contraparte, ¿ya? Esta contraparte se va a ver influenciada por distintos elementos, por ejemplo, por la confianza, ¿ya? Por la credibilidad de la fuente. Nosotros, al momento de elaborar un plan de crisis, nosotros vamos a determinar un vocero, ¿ya? Vamos a verlo eso más adelante, pero esa persona que vamos nosotros a determinar como el vocero, la persona que va a representar a la institución en el momento de la crisis,
esa persona tiene que entregarle confianza a la contraparte, que es la principal afectada. Tiene que, como es una fuente, va a ser el vocero, tiene que ser creíble, ya no solamente confiable, sino que tiene que ser creíble. Lo que diga tiene que resultar creíble para la contraparte, que en este caso es la afectada, ¿ya? Hay que determinar bien que al momento de elegir esta fuente, este vocero, tenemos que ver que no haya hecho a lo mejor declaraciones anteriores relacionadas con nuestra crisis. Por ejemplo, si tenemos una crisis donde las manzanas están contaminadas con un líquido que es perjudicial para la salud de las personas, y esta persona 3 años antes dio una declaración de que en realidad ese tipo de líquidos no era contaminante hacia la fruta, verduras, si estamos hablando de un caso de sanidad, digamos, nacional, es importante conocer, ir al pasado, ver que si a la persona que nosotros vamos a elegir como vocero no tenga este tipo de situaciones que se vean confrontadas con la situación, con la crisis en este caso. ¿Y para qué? Para lograr la credibilidad de la fuente, que eso es lo más importante, ¿ya? Van a haber otras fuentes dentro de un organismo. Ideal es que siempre exista un solo vocero en una situación de crisis. Pero siempre por otros lados van a haber otras declaraciones, se van a dar mensajes a lo mejor anteriores también. Entonces hay que tener ojo de que no haya mensajes contradictorios entre las fuentes, ¿ya? Contradictorios entre las fuentes distintas, ¿ya? La forma de presentar la información también es súper importante. Cómo nosotros vamos a enfrentarnos a la crisis dependiendo de la magnitud que ella sea. Si es de manera sutil, si es de manera agresiva. Eso va a depender de la situación de crisis que nosotros estemos viendo, pero sí es importante la forma de enfrentarlo, ¿ya? La forma de enfrentarlo. Y la forma en que se maneja la incertidumbre, ¿ya? Hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre en esta parte, la contraparte. Ellos no saben por qué, que son los principales afectados finalmente. Entonces, tenemos que tener ojo cómo manejamos a esta incertidumbre en esa población. Bueno, también necesitamos 4 habilidades al momento de elaborar un mensaje, ¿ya? Vamos a poner aquí cuáles son las habilidades que necesitamos para elaborarlo. En primer lugar, la primera habilidad que necesitamos es discriminar. Necesitamos siempre discriminar. ¿Qué quiere decir? ¿A qué nos referimos con discriminar? La información que nosotros vamos a informar a la contraparte, a la población, ante un caso de una crisis, siempre tiene que estar en relación con la complejidad, con el contenido, con la naturaleza de la misma. Por lo tanto, tenemos que saber qué información vamos a dar y qué información no vamos a dar, ¿ya? Entonces, información que daremos, le vamos a poner positiva, y la información menos, que va a ser la información que no vamos a dar. Tenemos que discriminarlo y tenemos que ponerlo sobre el papel. Esta información se va a dar, esta información no se va a dar. Porque puede que al momento de que la crisis vaya aumentando con el correr de los días, la información que teníamos pensada no dar, vamos a tener que darla. Por lo tanto, es importante siempre mantenerla dentro de nuestro plan comunicacional, ¿ya? Tenemos que entender también, claramente, que lo que se va a comunicar tiene que ser simple. El entender está en realidad. Lo que vamos a dar a conocer tiene que ser simple, el mensaje. No sacamos nada con elaborar un mensaje con alta complejidad, con pasados, con presentes, con detalles que a lo mejor no van a ayudar a la solución del problema. El mensaje tiene que ser simple ante el momento de una crisis. Primero, entonces, vamos a discriminar cuál es la información que vamos a entregar y qué información no vamos a entregar, y esa información que ya discriminamos que vamos a entregar tiene que ser simple, ¿ya?
tenemos que también determinar el formato en el que vamos a dar a conocer esa información. ¿Ya? Ese formato puede ser a través de los medios de comunicación, puede ser a través de un comunicado, puede ser a través de la prensa escrita, puede ser a través de alguna fotografía, a través de la radio. Nosotros tenemos que determinar cuál va a ser el formato en el que nuestro vocero va a entregar este mensaje, que debe discriminarse y ser simple. ¿Ya? Es importante también tener en este mapa de mensajes que estamos elaborando una descripción detallada de las respuestas que se pueden suscitar ante una situación de crisis, ¿ya? Entonces, ponernos en la parte de los afectados por la crisis y preguntarnos qué estarán sintiendo, qué necesitarán saber, cómo me sentiría yo si estuviera bajo esa situación de crisis. Por lo tanto, es importante describir detalladamente todas las interrogantes que pueden suscitarse en la contraparte al momento de enfrentarnos a una crisis. Aquí ya estamos comenzando a hacer lo que va a ser fundamental en nuestro plan comunicacional ante una crisis, que es el mapa de mensajes. Mapa de mensajes. ¿Ya? Con esto, con el hacer las preguntas, ponernos en nuestra contraparte, hacernos todas las preguntas que puedan suscitar algún interés, alguna reflexión por parte de ellos, tenemos que comenzar a anotarlas, a escribirlas, a seleccionarlas para comenzar a construir nuestro mapa de mensaje, ¿ya? Por lo tanto, la primera característica de este mapa de mensaje son las preguntas que puedan surgir de la contraparte. ¿Perfecto? Vamos a hacer también algunas respuestas anticipadas a estas preguntas. No sacamos nada con hacer las preguntas si no vamos a darle respuesta. Por lo tanto, tenemos las preguntas de las contrapartes, el listado de todas las preguntas. Este listado tiene que ser jerárquico. Vamos a ponerle aquí, obviamente, jerárquico. Desde la más importante a la que tenga menos relevancia según el análisis que se realice, ¿ya? Después tenemos que responder estas preguntas en el mismo plan, en el mismo papelito que hagamos, en el documento de Word, Excel o como lo quieran hacer. Respondemos las preguntas de la contraparte. Porque, ¿qué ocurre si ante una situación real nosotros elaboramos este mensaje, este mapa de mensaje, y no nos hemos hecho alguna pregunta a la cual no tenemos respuesta tampoco? Y resulta que en una conferencia de prensa un periodista dice, ¿qué pasa con esto? Y señala la situación que no pasaron por su cabeza. Va a haber una respuesta negativa, va a haber un no enfrentamiento, digamos, a esta situación, y va a ser una mala señal que va a ir de alguna manera disminuyendo la imagen de la organización, afectando la imagen, no disminuyéndola. Entonces, es importante también que consideren eso al momento de elaborar un mapa de mensaje, ¿ya? También tenemos que organizar los pensamientos y las ideas. Eso es fundamental, ya, para preparar los mensajes en estas situaciones, ya, en las preguntas y en las respuestas. Tiene que ser bastante pensado, no puede ser una pregunta, digamos, una respuesta al azar. Tiene que ser bien elaborada, porque uno nunca sabe desde dónde van a tomar la arista para dar vuelta el tema, ¿ya? También debemos desarrollar mensajes claves. Esto es muy importante. Desarrollar mensajes clave, ¿ya? Esa información tiene que ser transparente, con precisión, claridad, hay que ser conciso, y estos mensajes tienen que ser accesibles, tienen que estar disponibles en todas las plataformas que ustedes decidan van a ser las plataformas de información,
¿ya? Por lo tanto, desarrollar mensajes claves que sean simples y que estén disponibles a la audiencia. También, nosotros vamos a tener ideales que siempre tengamos un solo vocero, pero en la situación en la que tengamos que tener más de uno, si hay un incidente, digamos, a nivel nacional y necesitamos en Antofagasta tener a una persona que nos represente, es importante que nosotros vamos a tener toda esta información, nosotros la vamos a llevar a una guía que debe ser obviamente clara, que debe contener cuáles son las preguntas que se van a realizar, cuáles son las respuestas, porque esta información va a ser una para todos los voceros que existan a nivel nacional, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las preguntas? Las respuestas específicas a cada pregunta y los mensajes clave. Todo esto tiene que estar en una guía que se debe repartir a los voceros, ¿ya? Todos los voceros deben tener esta información, porque si no, no se va a lograr, digamos, ¿ya? Y como les decía, hay que promover que solo haya un vocero. Solamente un vocero, esa es la idea. Para evitar confusiones, para evitar información, digamos, confrontacional, para evitar imprecisión en el mensaje, ideal es que siempre haya solamente un vocero. Vamos a borrar esta información. Siempre esto es utilizable a cualquier situación de crisis. Puede ser una crisis ambiental, crisis policial, crisis de seguridad, crisis alimenticia. El mismo mapa funciona perfectamente. Bueno, para elaborar un mapa de mensajes, vamos a continuar con el mapa de mensajes, ¿ya? El mapa de mensajes. En la elaboración del mapa de mensajes es importante que participen muchas personas, ¿ya? Que sean escogidas, que sean parte de la directiva, por ejemplo, ¿ya? Que sean expertos en la materia. Expertos en la materia. Si estamos hablando de una crisis alimenticia, sanitaria, deben haber expertos en la materia que puedan ayudarnos a elaborar nuestros mensajes, a elaborar nuestras preguntas y nuestras respuestas, ¿ya? Tenemos también que tener especialistas en comunicación. Especialistas en comunicación. ¿Por qué? Porque también les van a dar pautas de cuál va a ser a lo mejor el principal canal en el que se van a tener que dar a conocer estas opiniones, estas situaciones de crisis, respuestas, preguntas, dónde va a salir el vocero, van a ayudar también a determinar quién tiene las mejores características dentro de la plana o de la línea mayor, digamos, para ser vocero, ¿ya? En las instituciones grandes, por lo general, eso siempre está determinado, pero si estamos hablando de una institución, de una organización que está formándose, es importante que especialistas en comunicación determinen, usted va a ser el vocero porque usted tiene capacidades para comunicar, porque usted tiene prestancia, porque usted impone respeto. Son bastantes los factores que están involucrados en la elaboración del mapa de mensaje, ¿ya? Informados siempre. Vocero no puede estar desinformado, ¿ya? El vocero siempre tiene que estar informado no solamente de la crisis, del pasado de la crisis, de dónde viene este problema, a dónde nos remonta, a dónde también nos proyecta. Debe tener la capacidad para proyectar hacia dónde nos va a llevar esta crisis, qué es lo que va a ocurrir. Por lo tanto, es importante el especialista en comunicación que pueda determinar eso, qué persona va a poder ser capaz de realizar todo ese trabajo, ¿ya? Bueno, vamos a ver los pasos para elaborar un mensaje, ¿ya? Esperemos que hasta acá haya quedado todo claro. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El primer paso para la elaboración de un mapa de mensajes es identificar a la contraparte, ¿ya? Identificar a la contraparte.
¿Por qué es importante identificar a la contraparte? Porque tenemos que saber a quién nos estamos enfrentando, a quién tenemos que darle solución, a quién tenemos que responderle. ¿Ya? Entonces, identificarlo es súper importante. Identificar porque provienen desde un cierto sector, porque la contraparte puede tener ciertas características sociales, porque puede tener ciertas características económicas, y informarle a distintas personas necesita mecanismos distintos. O sea, no le vamos a informar de la misma forma o elaborar un mensaje que le llegue de la misma forma a personas de características sociales distintas, características culturales distintas. Por lo tanto, es súper importante poder identificar a la contraparte. El segundo de los pasos que tenemos que hacer para elaborar un mensaje es hacer una lista ya de preocupaciones que podamos tener con respecto obviamente al tema y que puedan tener la contraparte. ¿Ya? ¿Cuáles son las preocupaciones que le influyen a ellos, a la contraparte? Tenemos que tenerlo bastante claro al momento de elaborar este mapa de mensaje. Les preocupa a lo mejor la seguridad, les preocupa que los recompensen, la principal preocupación es que les devuelvan el dinero si han sido víctimas de una estafa o si han sido víctimas de una colusión, por ejemplo. Tenemos que determinar, ¿ya?, cuáles serían las principales preocupaciones de la contraparte. También debemos analizar una lista específica de personas que puedan ser identificadas con el problema en relación a agruparlas por ciertas características, estratos sociales, como les decía anteriormente. Por eso es importante identificar la contraparte. Acá hacemos una lista con la división o la especificación de la contraparte, ¿ya? ¿Cuáles son los distintos grupos afectados? Obviamente, cuáles son sus principales características también, ¿ya? Y también tenemos que elaborar mensajes clave para cada uno de ellos, como les decía anteriormente. Mensajes clave para cada grupo de los afectados, para cada uno de los grupos afectados por esto. Siempre en la elaboración del mensaje tenemos que recurrir a ciertas características, como por ejemplo hacer una lluvia de ideas, ¿ya? Con un grupo externo siempre es importante acudir a expertos, acudir a personas que están ajenas a la institución y que ellos nos orienten, nos ayuden y nos digan, a ver, ¿qué es lo que nosotros que estamos viendo el problema de afuera nos interesa saber? ¿Ya? ¿Cómo nosotros analizaríamos esto? ¿Cómo nosotros reaccionaríamos si fuéramos clientes de ustedes? Si fuéramos afectados por la crisis que los está afectando a ustedes. Es importante contar con distintas personas o grupos de personas al momento de la elaboración de los mensajes, de este mapa de mensajes, porque, como les decía, muchas veces al interior de la institución nos sesgamos y no vemos lo que el resto sí está viendo, ¿ya? También es importante determinar palabras claves, ¿ya? Que van a ser el motor de nuestro mapa de mensaje, palabras claves que nos van a guiar en un buen mensaje, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. También, otro de los puntos es elaborar pruebas y hechos que apoyen cada mensaje clave. Nosotros vamos a elaborar, obviamente, aquí, en el punto anterior, mensajes claves, pero tenemos que comprobar que a través de los hechos estos mensajes se justifican, ¿ya? Estamos haciendo lo correcto porque según pensamos en un mensaje clave, pero tiene que venir de alguna situación externa, ¿ah? De algún hecho acontecido anteriormente, de alguna situación similar. Por lo tanto, es siempre importante que haya pruebas y hechos que apoyen este mensaje clave. Entonces serían pruebas acá, ¿no es cierto? Pruebas que apoyen el mensaje. También hay que llevar a prueba los mensajes de manera sistemática. Nosotros tenemos que probar esto,
podemos hacer focus group de repente y probar. Nosotros tenemos tal situación, simulamos una situación de crisis, elaboramos los mensajes, los damos a conocer a un grupo de personas que puede tener o no relación con la institución, ideal es que sea bastante heterogéneo, y probar cómo va funcionando este mensaje en un público externo, en el público interno, en la familia. Es fundamental que se hagan estas pruebas porque va a dar una mayor efectividad al mapa de mensajes, ¿ya? Otro de los puntos que es importante es que también el vocero esté capacitado, ¿ya? Es capacitar a un vocero no, independiente de que yo pueda decir experto en comunicación y puede elegir a una persona, decir tú tienes las características apropiadas para ser vocero, a ese vocero hay que prepararlo. Con lo que vimos nosotros anteriormente, con cómo enfrentarse a los medios de comunicación, qué es la comunicación, ciertos modelos de comunicación. Es importante preparar un vocero porque no podemos llegar, darle el mensaje y tirarlo a los leones. Tenemos que nosotros también, para una efectividad, tenemos que estar seguros de que esa persona esté completamente preparada antes de enfrentarse a la opinión pública. Bueno, en la próxima sesión vamos a ver, vamos a continuar con este tema y vamos a ver ciertos ejemplos de elaboración de mensajes de crisis, cómo se elaboran los mapas de mensaje y cómo se ha hecho en casos reales, para que ustedes vayan viendo cómo en la práctica esto sucede.